Hoy quiero hablarles acerca de la vulnerabilidad que tenemos a las falsas doctrinas, a las falsas organizaciones y maestros, y también, ¿por qué no?, al misticismo o a ese exoterismo que hay en este mundo actual, que pensamos que el hombre, entre más educado, más moderno, iba a ir abandonando esto, pero aún lo vemos en los 5 continentes, como algunos siguen creyendo en cosas místicas, en brujería, en hechicería, en adivinación, en cartomancia, en lectura del tarot, en videntes. Es impresionante todo esto, y el ser humano seguimos siendo vulnerables a querer saber el futuro, a querer saber muchas de estas cosas, y por eso la fe y la confianza siguen siendo vulneradas en el ser humano, y seguimos siendo engañados por esto, y aún desgraciadamente dentro de nuestras iglesias o dentro de corrientes cristianas erróneas que se muestran como cristianas, se manifiestan, eh, se manifiestan estas falsas doctrinas, estos falsos maestros, estos falsos profetas, y sigue siendo el hombre vulnerable a esto y sigue siendo engañado. Entonces, una de las vulnerabilidades para terminar esta serie que hemos venido enseñando es esta: la vulnerabilidad al error, la vulnerabilidad al engaño. Y por eso la palabra nos exhorta o nos lleva o nos mueve siempre a tener un corazón enseñable, sujeto y dispuesto a a ser enseñado y apacentado por la verdad. Más allá de ir 2 o 3 veces a la reunión de una iglesia, de ir a una iglesia donde haya bonitas cortinas, donde haya flores, donde hayan banderas, donde hayan sillas blancas o azules del color que más le guste, de tocar y cantar buena música actualizada, de tener luces, humo, cámaras, tener un pastor muy simpático, muy carismático. Es que nosotros conozcamos más allá, es que nosotros conozcamos y tengamos una doctrina o un conjunto de creencias acertada según la interpretación correcta de la Biblia, que es la palabra de Dios, en todos sus contextos. Y cuando hablo en todos sus contextos, hablo de sus contextos históricos, de sus contextos culturales, de sus modos, de sus tiempos, de todo lo que esos contextos que necesitamos entender de la palabra de Dios, porque muchas veces se trae, y no siempre es con una mala intención, a nuestras enseñanzas cristianas, eh, falsas doctrinas, falsas normas, falsas cargas a las personas que los va a hacer no acercarse a la verdad de Jesús, sino antes crear una una pseudo fe, un engaño, una, 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 un alejamiento a la verdad y a una sana doctrina. Segunda de Timoteo 1, del 13 al 14, le dice Pablo a Timoteo: retén la norma de las sanas palabras que has oído en mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro. En la Reina Valera 60 dice: el buen depósito que te ha sido encomendado. Entonces, recuerden que Timoteo fue un discípulo de Pablo, que lo trae a entrenamiento cuando la segunda vez que Pablo visita con Silas a Listra, y Timoteo y su familia eran de esa ciudad de Listra, y era una familia que estaba conformada por su mamá, que era judío, pero su padre era griego,
el padre de Timoteo era griego, o sea que no era creyente del Señor Jesús, de la fe judío-cristiana que en ese tiempo ya se estaba conformando. Y el padre tenía mucha prominencia, mucha autoridad y podía aún determinar hacia dónde podía ir su familia. Lo más probable es que él no creía en Cristo. No había recibido todavía el evangelio de las buenas noticias de Cristo. Pero Pablo va, Pablo va con Bernabé a esa región y plantan una comunidad de creyentes y allí llega la familia de Timoteo y habla el texto acerca de la mamá y de la abuela que tenían una fe no fingida, sino una fe auténtica. Esa fe la había transmitido la abuela a la mamá y la mamá a Timoteo. Y Pablo puede identificar este discípulo muy joven. Algunos mencionan que él podría estar entre los 16, 17 años, cuando Pablo llega allí y empieza a enseñar y empieza a formar líderes para dejar pastores en esa región. Y empieza Pablo a mirar. Y aquí hay un principio importante, y es que muchas veces tenemos que mirar qué discípulos podemos formar en el camino. ¿Cuáles son aquellos que tienen una verdadera hambre y sed por la palabra de Dios y que van a multiplicar, van a ser estratégicos para multiplicar a otros el mensaje del evangelio? Entonces, cuando Pablo le escribe a Timoteo aquí en la segunda carta, y le habla que retenga la forma de las sanas palabras, le está sugiriendo que la verdadera enseñanza, según la verdad de Dios, tiene una forma que puede ser detectada al discernir el corazón. El evangelio debe tener un corazón correcto, una intención correcta. Y no solamente es transmitir conocimientos, sino que también habla de la fe y el amor que deben tener esa verdad cuando nosotros recibimos la enseñanza. La retenemos en fe, creyendo realmente y poniendo nuestras vidas en ello. Y la retenemos en amor, no en arrogancia orgullosa o en una búsqueda de la propia superioridad. No tenemos el evangelio, no hemos sido redimidos por el Señor para ser arrogantes, para tener orgullo. Lo hemos sido precisamente para poderlo transmitir a otros con fe y con amor. Si nosotros creemos que estamos siendo fieles a la verdad, pero no estamos mostrando con esa verdad el evangelio que tenemos, que por la gracia y la misericordia de Dios hemos recibido y hemos creído en él. Si no lo estamos mostrando con fe y amor a través de nuestras vidas, estamos siendo como los fariseos. Conocían toda la escritura, conocían todos los libros de la ley, conocían todas las normas, conocían las 600 y algo leyes del Pentateuco, pero no lo transmitían con amor. Ponían cargas a otros que ellos mismos no podían llegar. Recuerden que Jesús acusó y denunció siempre muy frontalmente el fariseísmo dentro de la vida de fe. Siempre lo hizo frontalmente con estos grupos. Y el fariseo conocía muy bien la palabra, pero había perdido la fe y el amor que se debe tener para transmitirla. Dios nos ha dado un depósito de cosas muy buenas. ¿Seremos capaces de ser fieles en retenerlas, en que no se nos escapen, que en 5 años, que en 10 años, ya nosotros ya no creamos que toda esta sana enseñanza que hemos recibido, todo el evangelio, guardar tiene más que solo la idea de retener algo? Cuando habla Pablo a Timoteo allí de retener, también quiere decir que lo guardamos y lo usamos sabiamente. Es un depósito, es donde algo se almacena, es donde algo se guarda para un uso sabio, para un uso práctico, para un uso que bendice y ayuda a los demás. Hay criterios muy básicos para nuestra
vulnerabilidad al engaño y al error, que nunca, que, que nunca vamos a ser engañados, sí, lo hemos sido y podemos serlo, que hemos predicado y multiplicado algunos errores en nuestra doctrina, en nuestro conjunto de creencias, sí, y que Dios en su misericordia nos ha sacado de allí, también es verdad. Procuremos acercarnos siempre, iglesia, amados en la fe, familia de Dios, siempre procuremos acercarnos cada vez más a la verdad, porque podemos seguir, porque seguimos siendo vulnerables a extraviarnos de la sana enseñanza de las palabras de Cristo y del desarrollo de estas palabras de Cristo a través de los apóstoles y los primeros discípulos que abrieron todo este conocimiento de Cristo a la formación de la iglesia hasta lo que es hoy en día. Hay unos criterios, hay unas normas que es muy importante y quiero ser práctico en esto para avanzar, que debemos tener siempre para no ser vulnerables a las sectas, al engaño, al error, a los falsos maestros, a todo esto, para que hay unos criterios que debemos tener siempre, porque vamos a escuchar enseñanzas de todo tipo y también tenemos que ser muy prudentes en ello, porque tú ahora entras a tu celular, ingresas a tu celular, a tus redes sociales, a todo lo que tienes allí, tus aplicaciones, y vas a encontrar mucha enseñanza. Vas a encontrar mucha enseñanza, muchos videos, muchos predicadores, mucha enseñanza. Pero necesitamos discernir qué es lo que el Señor nos quiere hablar, porque nos podemos quedar escuchando muchas voces, pero de pronto tener una mezcla, tener como un café con leche que decimos acá, ¿no? Un poquito de leche, un poquito de café, un poquito de verdad, un poquito de engaño, y terminamos extraviados, terminamos desmotivados, terminamos desentendidos de cuál es la verdad y el propósito específico que el Señor tiene para nosotros en este momento, en este lugar, en esta ciudad, en esta congregación. ¿Cuál es nuestro propósito específico? Pablo en vano no pone a Timoteo como pastor de la iglesia allí. No lo pone, no lo equipa, no lo entrena para ser pastor en vano allí, porque siempre el Señor pone pastores, pone una congregación a nuestro alrededor para que estemos allí para desarrollar ese conocimiento con fe, amor y verdad. No es en vano pertenecer a decir somos Comunife, somos Misión Suramérica. Esto nos permite, a pesar de todo lo que ocurre, de los errores humanos que hay en todas las congregaciones que puedas encontrar, pertenecer a un lugar sano, a un lugar donde tú puedes desarrollar ese conjunto de creencias y formar a otros, ganar y formar a otros. Entonces, unos criterios importantes: conocer la palabra de Dios nos previene esta vulnerabilidad del engaño que hay. Conocerla y leerla permanentemente. Nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios, pero no son los 3, los 4 versículos que predicamos los fines de semana. Necesitamos tener una lectura diaria, permanente, eh, comprometida de la palabra siempre, porque vamos a entender todo el panorama completo. Estábamos terminando el miércoles con mi esposa un curso que se llama Panorama Bíblico y vimos cómo se conecta todo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y encontramos más y más razones por las cuales la Biblia es la palabra de Dios inspirada por Dios y cómo ha sido el plan de salvación a través de los años y de la historia desarrollada alrededor de un pueblo llamado Israel, de unas personas llamadas
judíos. Es muy importante. Y vimos también el error de los hombres y los aciertos de la gracia de Dios para llevar una línea de justicia y traernos en nuestra era moderna que empieza en Cristo hace 2000 años, la salvación que ha llegado. Entonces, conocer la palabra de Dios nos proviene de esa vulnerabilidad al engaño. Número dos, una falsa doctrina, es una norma que aprendí de un pastor que conocí y me pareció muy práctica y no lo había visto así. Él aprendía de él que una falsa doctrina, iglesia, es aquella que suma algo más a la escritura, a la palabra de Dios, o resta algo, o multiplica algo, o divide el evangelio. Una falsa doctrina tiene esas cualidades. El evangelio no necesita sumarle nada más, no necesita restarle nada, no necesita multiplicarlo por nada y no necesita dividirlo por nada. Es como una aritmética aplicada aquí a la vulnerabilidad del error o a una forma de detectar, un criterio de detectar las sanas o las malas enseñanzas de error. Nada que a la palabra le sume, le reste, le multiplica o le divida algo es correcto. La palabra está dada. El canon está cerrado. No necesitamos grandes revelaciones, grandes misterios insondables, que en este momento uno diga, uy, eso como que la palabra dio apertura a algo más allí. No, no necesitamos, no necesitamos grandes cosas extrañas que suman, dividan, multipliquen y resten a la palabra de Dios. El evangelio está completo y necesitamos ir a explorarlo, conocerlo como nos lo entregó el Señor y los grandes estudiosos a través de los tiempos que han confrontado escritura sobre escritura. Son muchos siglos que las sociedades bíblicas que nos han entregado versiones tan importantes de la escritura han estudiado, han trabajado, han confrontado todos estos hechos históricos, todos estos hechos, evidencias, y aún han usado de la ciencia para decir, estos escritos son verdad. Estos escritos van de acuerdo a la historia y no tienen falsedad. Entonces, eso es un criterio importante para nosotros discernir el error. Si tú escuchas un pastor, un líder, un profeta, un llamado de estos que hablan ahora tantas cosas y quiere sumarle a la palabra, quiere quitarle, quiere multiplicarle, quiere dividirla en cosas extrañas, quiere dividirla, se está saliendo y te puede estar llevando al error. Entonces, es un criterio importante. Y número tres, si hay un texto o versículo dudoso está como en esas zonas grises del entendimiento de la palabra, debemos consultarlo con toda la escritura, con el resto del Antiguo Testamento si está allí, con el resto del Nuevo Testamento, pero buscar todas las referencias posibles para confrontar este texto que es difícil de entender, que es difícil de interpretar, que los hay. Yo hay textos todavía que en la palabra de Dios medito. Te doy un ejemplo que tengo muy fresco en mi mente. Cuando Saúl fue a consultar, cuando muere el profeta Samuel, y Saúl pregunta y va a consultar a una vidente que era una adivina en ese tiempo, en ese tiempo cuando empezó la monarquía en Israel. Y esa adivina dice que trae el espíritu de Samuel y lo consulta y el espíritu de Samuel habla. Es un texto muy complicado. Algunos lo pueden torcer y decir, sí, es que la palabra de Dios nos permite consultar los adivinos, los videntes, todas este tipo de personas que tienen supuestamente un contacto con el otro mundo, con los que ya han muerto. Es un texto muy complicado y he escuchado y sigo buscando a pesar de tantos años más y más interpretación, porque en ningún momento el texto sugiere que yo puedo ir a la vidente, a la bruja, a la divina del barrio
y consultar a los muertos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, si hay un texto, un versículo dudoso, consúltalo. Si está en una zona gris que tú no sabes con claridad ese texto hacia dónde va, mira referencias bíblicas, habla con los líderes de la iglesia, busca, pregúntale principalmente al Señor qué es lo que quiere decir esa palabra, y yo sé que el Señor te va a dar entendimiento, como lo he encontrado entendimiento en muchos pasajes de la Biblia. Entonces, siendo prácticos, cómo vamos aplicando estos criterios a la palabra de Dios? A lo que hemos conocido, estamos conociendo y vamos a conocer. Quiero citar dos ejemplos muy importantes de falsas doctrinas que hay hoy en día, además de el otro ejemplo que he hablado, y es, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad o la teología de la prosperidad. Esa teología se ha metido fuertemente en la iglesia contemporánea, internacional, y es una doctrina falsa. Y hay textos bíblicos que para dar un ejemplo, que nos sacan y nos muestran allí que es una doctrina equivocada, y muchos grandes teólogos y maestros serios, juiciosos de la palabra, que no tienen ningún otro interés en que el pueblo de Dios caminemos en la verdad, han venido desmascarando esta teología. Y hay muchos testimonios de personas que han salido heridas de las iglesias, porque este ha sido el único fin y no Cristo. Y es el evangelio de la prosperidad. Dice, si tú estás en Dios y crees en Él, todo tiene que ir muy bien financieramente. Y si estás en pecado, vas a estar empobrecido. Básicamente esto es lo que enseña. Si tú estás en pecado, vas a estar empobrecido, vas a estar endeudado y todo irá mal financieramente. También esta falsa doctrina, estoy poniendo un ejemplo, va vinculada a la cantidad de bienes que des a un movimiento o una iglesia, porque esas organizaciones demandan que tú des. Y va vinculada a esa cantidad de bienes que tú das a un movimiento o una iglesia, y así será proporcionalmente a lo que tú des tu nivel de prosperidad. Entonces, si alguien está viviendo mesuradamente con lo necesario o un poco menos, esa persona está sembrando poco. Tiene que sembrar más. Tiene que dar más. Conozco una persona cercana a mi familia de muchos años que vendió la casa para supuestamente darla a la obra del Señor, y terminaron sus hijos una vez que él murió viviendo, pagando alquiler después de tener una casa propia, supuestamente por esa mal llamada siembra y cosecha financiera. Todo esto tiene que ver con ese ejemplo de esa falsa doctrina o teología de la prosperidad. ¿Cómo la desenmascaramos? Para ser prácticos. Primera Timoteo 6, del 9 al 10 dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Es un texto muy fuerte, pero es que esta doctrina, las iglesias que la promueven, déjame decirte, porque yo también he escuchado mensajes y pastores de esto, hablan más del dinero que de otras cosas. Hablan más de lo material que del Señor mismo en sus prédicas. Hablan más de la condición en que pueda estar una persona empobrecida y que de lo que pueda, de lo que es el Señor en el corazón del hombre, que es la mayor riqueza que tenemos. Hay una advertencia del deseo y el amor al dinero que abre una puerta espiritual, una destrucción espiritual. Nos está diciendo aquí precisamente también Pablo a Timoteo, porque él está enseñando estas falsas doctrinas que también se habían en estos tiempos.
No se pueden servir a dos señores, dijo Jesús. Esta teología lo intenta, pero no lo logra. No se pueden amar a los dos. Jesús dijo, tú no puedes amar al Señor y al dinero. No se puede. No se puede servir a dos señores. Y esta teología intenta que servir a Dios y al dinero todo el tiempo, a Dios y al dinero, y prosperar y pelechar y salir adelante, pero no lo logra porque no se puede. Jesús lo dijo y no estamos por encima de lo que él dijo. Prosperidad material no es sinónimo de la bendición de Dios en todos los casos, porque entonces estaría Dios bendiciendo a los malos también de todo el mundo y a los ricos del mundo. Entonces ellos son bendecidos por Dios y nosotros no, porque al malo le daba bien. Recuerden el Salmo de David que habló acerca de cómo prosperaban los malos y él sintió envidia hasta que entrando en la presencia de Dios entendió el final de ellos. No recuerdo ahora el Salmo. Si alguien lo tiene, puede escribirlo en el chat y me ayuda para poder seguir adelante. Sí podemos prosperar, sí podemos prosperar o en algún momento también empobrecer o tener bajones económicos. Todos los hemos vivido, pero no podemos, pero eso no es un indicador de que el Señor nos está castigando porque estamos pasando una temporada apretada económicamente. La teología de la prosperidad te da a entender esto y te lleva una presión que si no te está yendo bien económicamente, entonces estás en pecado, estás lejos de Dios, tienes que dar, tienes que ofrendar, tienes que sembrar, etcétera, 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 etcétera. Esto partiría la iglesia en dos bandos, esta teología. Tendríamos que sentar a la derecha los que están muy bien económicamente, estrenando vehículo, estrenando ropa, estrenando zapatos, carteras, y tienen muy bien las cuentas de ahorros y las tarjetas de crédito y el carro último modelo, y sentar a la izquierda entonces los que no tienen. Esta falsa doctrina sugiere eso. Si Jesús siempre acogió a los pobres y exhortó a los ricos a ser ricos en buenas obras, si Jesús no despreció, es como la política. Muchos quieren tirar a Jesús a la derecha o Jesús a la izquierda. Si Jesús extendió su mano derecha y su mano izquierda para abrazar a todos. Muchos quieren que la derecha recibir aplausos o aplaudir la derecha, u otros quieren aplaudir o venerar a la izquierda porque es más social. Nosotros no podemos caer en eso, iglesia, y debemos guardarnos. Hay un segundo ejemplo, que si la salvación se pierde o no. Esto ha sido una pregunta muy controversial, porque es que hay doctrinas que enseñan que la salvación se pierde. Y allí hay varios puntos o matices, como algunos dicen, que son bien importantes, pero que hay que ir a la palabra de Dios. Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, del 8 al 9, nos da una claridad de cómo es nuestra salvación, porque estamos en medio de una sociedad que en gran número es cristiana, católica, y ha creído en la salvación por obras, y muchos creyentes, yo he escuchado, y pudo haber sido mi propio caso en algunos momentos, mi pensamiento, que tenemos que hacer algo para ser salvos. Y aquí Efesios 2 del 8 al 9 nos dice claramente que es por gracia, que no es algo de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a perder algo que nosotros no hemos ganado o comprado y que simplemente hemos recibido gratuitamente? Juan 1:12 dice, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne, o sea, de ninguna voluntad humana, ni de la voluntad del hombre,
sino de la voluntad mera y propiamente de Dios. Yo le enseñaba algo al grupo de líderes en estos días que estábamos reunidos. Lo único que nosotros ponemos en la salvación como seres humanos, como hombres, es el pecado. Es lo único que nosotros ponemos. De resto, todo lo pone el Señor. Él produce el arrepentimiento, Él produce la fe, Él trae la justificación y Él trae todo el compendio que la redención o la regeneración, como dice Pablo a Tito en su carta, que el Espíritu, que hemos sido lavados por el agua de la regeneración. Y como dice Juan 3, hemos nacido del agua y del Espíritu. Nosotros no ponemos nada, todo es un regalo de Dios. Entonces usted dirá, pero si nosotros pecamos, pero si nosotros nos apartamos, entonces allí yo quiero decirte algo para que lo pienses. Recuerda que no soy dueño de la verdad es la palabra de Dios. Y yo con temor y temblor espero predicarla lo más correcto posible, porque hay de mí si predico, enseño y vivo en error. Ay de mí, tendré que darle cuentas al Señor algún día y Él hará un juicio sobre mí. La salvación es algo que se origina en el Señor. Y este texto es muy hermoso, es demasiado, es espléndido, es demasiado sorprendente, porque nos ilustra algo que salió directamente de la boca de Jesús más que de sus apóstoles y sus discípulos que lo escucharon a él audible físicamente y pudieron escribir las cartas y los compendios bíblicos. Juan 10 del 27 al 29 dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y número uno, me siguen. Un principio de Jesús siempre es hacer discípulos, Mateo 28. Me siguen. Y dice, yo les doy vida eterna. ¿A quién? A todas las ovejas que están conectadas esta tarde, los que no se conectaron y los que están alrededor de toda la tierra. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Mire cómo está hablando Jesús y el tiempo de estos verbos. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, versículo 29, que me las dio, es mayor que todos. Y nadie, y vuelve y lo ratifica, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Nadie. Primero, Jesús nos gana. Segundo, nosotros le seguimos como las ovejas o como buenos discípulos. Y tercero, Él nos entrega al Padre y nada, ni nadie, ni el infierno, porque Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Ni la vida ni la muerte, dijo Pablo en Romanos 8, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es una salvación completa que no da lugar a pérdida. Ahora usted me dirá, pastor, y los que no volvieron a la iglesia, los que se apartaron, los que ahora andan en cosas que andábamos antes, que no agradan a Dios, ¿y ahora qué? Eso es una pregunta que debemos hacernos pensando en si la salvación se pierde o no. Y es que tal vez nos enseñaron de esta manera y no es una manera correcta porque Dios es una forma condenatoria. Si te portas mal, te vas al infierno. ¿Qué tal que el Señor cada vez que nos portemos mal nos mandara al infierno, nos hiciera un juicio? Nadie se salvaría, pero es que la salvación es de Dios. ¿Y cómo se va a perder? Dios es bueno. Y aquí hay un asunto. Y es que cuando nacemos de nuevo, dice Primera de Juan, esa simiente no nos deja permanecer en pecado. Quizás si el pecado es la constante en alguien que ha conocido al Señor,
que es diferente a alguien que ha ido a la iglesia. Ir a la iglesia no es sinónimo de conocer a Cristo y ya ser redimido. Mucho cuidado con eso. Si quizás el pecado es la constante en esa persona o lo ha sido en ti mismo. No estamos aquí para hacer juicio. Quizás lo ha sido en ti mismo. Es que no has nacido o es que algunas de esas personas que conocemos no han nacido de nuevo verdaderamente y no están siendo regenerados por el Señor y su palabra y su espíritu. Cuando nos están enseñando que la salvación se pierde, nos están infundiendo miedo y no temor y no un temor santo y reverente al Señor. Son dos cosas diferentes. El perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el miedo. Pero el temor al Señor nos infunde siempre una reverencia, un amor, una obediencia que nos mantiene en la salvación que nos ha dado y no se va a perder. Yo estoy seguro que ninguno de los que esta tarde están aquí conectados, ni los que han creído en el Señor verdaderamente y han sido lavados por su sangre y han nacido de nuevo y están siendo regenerados, se van a perder. Yo estoy seguro que un día estaremos con el Señor, nos veremos y cumpliremos nuestra esperanza y nuestra meta de estar siempre con Él, porque Él nos ha lavado con su sangre. ¿Cómo distinguimos la verdad del engaño? Para que vamos terminando esta tarde. ¿Cómo distinguimos la verdad del error? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cómo nos estamos equipando? Mi esposa todos los días cuenta dinero en su trabajo como cajera en la empresa de energía. Y yo le hice 3 preguntas que ella nos quiere ayudar cuando un billete es falso, cuando una moneda es falsa. Número 1, ¿cómo distingues un billete falso? ¿Cómo distingues un billete falso de uno verdadero? Si estás lista, puedes contestarnos. Es algo práctico que quiero hacer para terminar este tiempo. ¿Cómo distingues un billete falso de uno verdadero? Hola, buenas noches a todos. Bueno, a veces es un poquito complicado porque a veces es tan perfecto como lo hacen falso que uno se puede confundir fácilmente. Y realmente se puede identificar es en el papel, en el diseño en que está impreso el billete. Un billete falso, el papel es mucho más rústico, es como tosco al palparlo, de un billete pues verdadero, que su papel es un diseño mucho más dócil al tocarlo. Entonces, si uno está pues en el momento preparado o lo conoce, lo puede identificar de esa manera. Al tocar el billete se puede sentir. El billete falso es mucho más grueso, mucho más tosco. Los colores también se pueden identificar. Entonces, es una de las maneras, como primero, en la primera pregunta. Bueno, creo que ahí contestaste la segunda. O bueno, no creo que podemos hacerla. ¿Cuál es la técnica o el conocimiento que por la práctica has adquirido para identificar el falso del verdadero? Sí, es que la primera y la segunda pregunta vienen muy de la mano. Bueno, principalmente, bueno, al palpar el billete, tocarlo. Otro es poner el billete a contraluz, identificar todos sus colores, sus sellos que tienen. Hay algo muy particular y es que el billete verdadero tiene un hilo de seguridad que se identifica fácilmente. Es mucho más brillante
y al lado tiene una franja donde están las letras que dice BRC, Banco de República Colombia. Entonces ahí los puede identificar. El billete falso no los tiene. Entonces es una manera fácil de poderlo identificar. ¿Qué sucedió cuando que lograron darte y tú aceptar billetes falsos? Como decimos acá, ¿qué sucedió? ¿Por qué te metieron billetes falsos en algunas ocasiones al pagar los clientes? Sí, me pasó. Me pasó. ¿Qué sucedió? Recibí una cantidad grande de iguales billetes y esa forma de contar rápido, la seguridad de que todo está bien y que no se pone uno a identificar y revisar, sino como de contar rápido, me pasó. Cuando ya detallé, empecé a contar con más tranquilidad y con más calma, lo pude identificar. Cuando ya lo toqué bien y lo miré, yo, un billete falso me pasó. Y bueno, es como la confianza de que uno está haciendo bien, de que está contando, de que todo está perfecto. Entonces, como la seguridad que uno tiene supuestamente de que sabe, pero en realidad siempre le va a pasar a uno, se confía y pues muchas veces nos ha pasado. Gracias. Si hay algo verdadero, siempre se ha visto que viene algo falso para tratar de suplantarlo. Y Jimena decía, me descuidé, me confié. Que no sea lo que nos suceda con nuestra fe y con la sana doctrina o ese conjunto de creencias que constituyen nuestra fe cristiana, por trayéndolo al ejemplo práctico de contar dinero en una caja de una empresa, podamos perder, podamos vernos en algún momento confiados de que todo lo sabemos y que no minuciosamente revisamos el sello, la franca, el color y todo esto. Aún lo que yo pueda, lo que ustedes me permitan enseñarles, vayan a sus Biblias, búsquenlo. Si hay algún error comprobable con los criterios u otros que he compartido, expónganlo, discutámoslo, miremoslo, porque debemos en este tiempo cuidarnos mucho del engaño. Dice que una pequeña cantidad de levadura afecta toda una masa, hace el proceso de crecerla y crecerla. Ese es el efecto de la levadura. Entonces debemos tener mucho cuidado en este tiempo. Pero es que yo ya pasé por ahí, por ese texto bíblico, pero es que yo ya escuché acerca de eso. No. Recuerden que un criterio importante es conocer la escritura personalmente, no dejarla de leer. Hay muchas veces que yo escucho mensajes, escucho predicadores, escucho cosas en la televisión, en la radio, en el internet, y digo, wow, allí hay algo en mí se enciende, porque yo digo, wow, Dios, allí hay un error, porque me acuerdo del pasaje y me acuerdo de 1, 2, 3 referencias de la Biblia que hablan acerca de eso. Y uno dice, esto no está conforme a la verdad. Revisar minuciosamente, tener un conocimiento de qué es lo que se está enseñando y predicando, para que no seamos, para que cada vez seamos menos vulnerables a las falsas enseñanzas, a las falsas doctrinas, a los falsos maestros y a todo esto. Hubiera querido profundizar un poquito
pero creo que hasta allí está bien sobre los misticismos que hay ahora en nuestros hogares. Ha entrado en los hogares de muchos creyentes todo esto, desde lo que es el Feng Shui, todas estas enseñanzas de Oriente y esas adoraciones a los falsos dioses. Ve uno estatuas, altares en casas de creyentes de Buda y todo esto de los colores, de las energías y el acomodamiento de las cosas y ponen su fe en estas cosas que les va a ir bien y uno dice, Señor, ¿qué aprendieron? En estos días veía una creyente con un escapulario en su mano, poniendo allí imágenes en su cuerpo. Y ella me preguntó y con mucho amor le dije, recuerda que el Señor dice que no nos hagamos imágenes de nada de lo que está en el cielo. No tienes que tener imágenes ni mucho menos poner tu fe en que eso te va a proteger en la calle, que con eso no te va a pasar nada. Mucho cuidado. Bueno, eso por citar un caso y muchas cosas. Terminamos, hay mucho más para esto. Nuestra serie Vulnerables está allí en el canal de YouTube. Y si ustedes quieren ahondar más, busquen, indaguen en la palabra, miren todo lo que es este movimiento de falsas doctrinas. Y lo más importante para no ser vulnerables al error es tener las defensas, es tener como las vacunas, como funciona nuestro cuerpo biológicamente, donde nosotros podamos decir, wow, ese virus del engaño lo conocemos, tenemos una defensa espiritual, tenemos un sistema inmunológico espiritual, o como decía ahora mi esposa, tengo unos criterios de cómo ver si este billete es falso o este es verdadero, e identificar, no, eso por allí no está, y eso me va a conducir supuestamente al Señor, pero mentira, es un camino errado. Oramos, terminamos y le damos gracias al Señor que haya hablado su palabra, no yo. Lo que yo haya hablado de más, que el Señor no lo ponga en sus mentes, sino lo que Él ha hablado esta tarde.